Defensa rusa. Unos 500 militares ucranianos muertos en un día. Las fuerzas ucranianas perdieron unos 500 soldados en las últimas 24 horas durante su contraofensiva ante el ejército ruso, según informa la defensa rusa. Mediante un comunicado publicado este lunes en su sitio web sobre el avance de sus fuerzas durante las últimas 24 horas en la operación en Ucrania, el Ministerio de Defensa de Rusia informó haber eliminado a unos 500 militares ucranianos en distintos ejes del conflicto. La cartera rusa ha detallado que las pérdidas enemigas ascendieron a más de 160 militares ucranianos en la dirección de Donetsk, este de Ucrania, un tanque, 2 vehículos, una montura de artillería autopropulsada Krav de fabricación polaca, un obús FH-70 de fabricación británica y un obús autopropulsado Gvozdika. Ha agregado que un depósito de municiones de la Brigada Mecanizada 110 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido cerca del asentamiento de Avdiivka en Donetsk. Respecto al imán, la nota ha declarado que las bajas ucranianas ascendieron a 195 militares, 4 vehículos de combate de infantería, 4 vehículos de combate blindados, 3 camionetas, 2 montajes de artillería autopropulsada Gvozdika, así como buses D-20 y D-30. Con otros 120 soldados ucranianos muertos en la región de Zaporozhye, sureste de Ucrania, llega el número de las bajas del país exsoviético hasta 475 militares en las últimas 24 horas, aseveró la declaración. Al confirmar las bajas altas de los ucranianos en su contraofensiva, el medio local Kiepost, citando a un soldado ucraniano, ha informado que cada 100 metros de terreno que ganamos significa que 4 o 5 infantes abandonan las filas. Esta es la pérdida promedio. Ante tal coyuntura, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el domingo que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha fracasado, subrayando que las bajas del ejército ucraniano ya han superado las 26.000 personas desde el comienzo de la contraofensiva de Kiev el pasado 4 de junio. Ucrania comenzó su tan esperada contraofensiva a principios de junio, pero hasta ahora solo ha logrado pequeños avances contra las bien atrincheradas fuerzas rusas que controlan más de una sexta parte de su territorio después de casi 18 meses de guerra. Kiev está presionando a reclutas apenas capacitados. Ucrania registra pérdidas sin precedentes. Ucrania registra una cantidad sin precedentes de pérdidas humanas en el frente, una situación que parece no cambiará debido a que Kiev presiona a conscriptos no entrenados para que se unan a la llamada contraofensiva, aseguraron fuentes occidentales citadas por Military Watch Magazine. El medio señala que la situación es crítica para los soldados y mercenarios al servicio de Kiev, ya que la esperanza de vida en algunas zonas de conflicto es de apenas 4 horas, como sucedía en Artyomovsk, llamada por Ucrania como Bakhmut. Kiev está presionando a reclutas apenas capacitados para que se unan al frente, sentencia la publicación, la cual enfatiza sobre las pérdidas masivas que ha sufrido Ucrania durante su contraofensiva. Incluso, el medio especializado en temas de defensa asegura que las condiciones para las unidades ucranianas en esta ciudad fueron descritas como una moledora de carne. Tan solo en la jornada del 22 de julio, recopila Military Watch Magazine, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konasenkov, reportó que en la dirección de Donetsk se repelieron 14 ataques ucranianos y se eliminaron al menos 280 soldados al servicio de Kiev, así como diversos sistemas de artillería y vehículos armados. En la misma jornada,
pero en Kupiansk, Kiev perdió cerca de 110 soldados y en Krasny Liman más de 170 tras la respuesta del ejército ruso a un ataque ucraniano. De hecho, una cifra récord de vehículos extranjeros fueron destruidos en tan solo 24 horas durante la operación militar especial rusa, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko el 23 de julio. El mandatario también estimó que las pérdidas por parte de Kiev durante la contraofensiva ya han superado las 26.000 personas. Además, la publicación indica que las pérdidas también han afectado a los mercenarios extranjeros, principalmente los que provienen de Polonia y Alemania. El teniente general Igor Konashenkov reportó el pasado 22 de julio que, semanas atrás, se atacó la Academia de las Fuerzas Armadas Ucranianas en Lvov, donde había una gran concentración de mercenarios extranjeros. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia estimaron que, en total, durante la operación militar especial han sido aniquilados unos 4.990 combatientes extranjeros. Sobre las pérdidas ucranianas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que estas ocurren debido a la estupidez de los mercenarios extranjeros y a la implementación de una estrategia poco exitosa que se ve superada por la artillería rusa. Moscú reitera que Rusia nunca ataca la infraestructura civil o los templos de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia nunca atacan la infraestructura civil ni los templos de Ucrania, las afirmaciones contrarias no son ciertas, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El Ministerio de Defensa ruso negó las acusaciones de Kiev de un supuesto ataque contra la Catedral de la Transfiguración de Odesa con armas de alta precisión. De acuerdo con el ente ruso, el templo pudo ser destruido por la caída de un misil guiado ucraniano, como resultado de la poca capacitación de los operadores de sistemas de defensa antiaérea. Lo hemos dicho reiteradamente y podemos repetirlo. Nosotros, nuestras Fuerzas Armadas nunca atacan ningún objetivo de la infraestructura social, ni mucho menos templos, iglesias y otros blancos similares. Por lo tanto, rechazamos esos cargos como absolutamente falsos, recalcó Peskov. El portavoz del presidente ruso destacó que se trata de cohetes antimisiles que fueron lanzados, y con los cuales ellos mismos destruyeron ese templo. En enero de 2023, el Comité del Patrimonio Mundial decidió inscribir el centro histórico de Odesa en la lista del Patrimonio Mundial, reconociendo el valor universal excepcional de ese sitio y el deber de toda la humanidad de protegerlo. La Catedral de la Transfiguración de Odesa empezó a construirse en 1794 y fue consagrada en 1808. Durante el periodo soviético, en 1932 fue cerrada y en 1936, destruida. A principios de este siglo se volvió a edificar en su lugar histórico, y en julio de 2020 fue consagrada por el patriarca Kirill, el patriarca de Moscú y toda Rusia.